Es un hecho que todas las personas vivimos nuestro presente en función de creencias, la mayoría de ellas inconscientes, que fueron aprendidas en el pasado. Y eso es especialmente cierto en el terreno de las relaciones interpersonales, porque en nuestro sistema educativo este punto de los hábitos, de las creencias, no se toca, no se atiende, dado que el sistema educativo está diseñado para enseñarnos a no salirnos de lo establecido. Al no desprendernos de los viejos modos, los seguimos repitiendo como una computadora repite los programas que tiene. El problema aquí es que esos viejos modos causan mucho sufrimiento, y ese es un sufrimiento que puede ser evitable cuando las personas actualizan sus creencias al modo correcto. El asunto es que ese es un trabajo personal que tenemos que hacer por nuestra propia cuenta, dado que no se hace en la escuela, donde nos enseñan matemáticas, física, biología y otras cosas, pero no nos enseñan a vivir. A continuación, veremos algunas ideas sobre este tema, y espero que te den un poco de luz sobre este asunto, que es muy importante para tu bienestar, y sobre todo, te motiven a reajustar tu viejo sistema de creencias para que las relaciones con otras personas sean fuente de bienestar y no el calvario que normalmente acaban siendo. Todo ese sufrimiento es evitable cuando captamos que el problema real está en nuestra propia mente por una experiencia casi siempre en la niñez que no fue la más correcta en este sentido. Entonces, el asunto es aprender, reajustar, aprender del pasado y estar cada vez mejor. Cuando vives para las personas en lugar de con las personas, en tu mente se produce un proceso enfermizo que te lleva a creer que sin esas personas tú no puedes vivir. Esperas que las otras personas entren también en tu misma locura emocional, y cuando no lo hacen, se empiezan a producir discusiones, conflictos, insatisfacciones y mucha violencia, tanto emocional como física. Son momentos de tensión que suceden con creciente frecuencia, y se generan esas relaciones de telenovela de amor y odio, en donde el amor es sustituido por el miedo a perder a la otra persona, y en un abrir y cerrar de ojos aparece una agresividad salvaje, sentimientos de hostilidad y la total ausencia de afecto. Y lo más grave es que en nuestra cultura enferma de codependencia y miedos infundados, esto se considera normal. La mayoría de las relaciones amorosas que empiezan bien pasan a convertirse muy pronto en relaciones del estilo amor-odio. Y esto no es solo con la pareja, sino entre padres e hijos, con los amigos, entre hermanos, entre los miembros de una congregación religiosa e incluso entre compañeros de trabajo cuando se fomenta el trabajo en equipo. Si en tus relaciones experimentas explosiones de agresividad, violencia emocional y física y comportamientos neuróticos, entonces es muy probable que estés confundiendo el apego adictivo del ego, llamado codependencia, con el amor verdadero. Y como todas las adicciones, la adicción acabará matando al adicto. La adicción acabará matando al adicto. La adicción acabará matando al adicto. La persona codependiente no tiene descanso ni a sol ni a sombra, porque siente la necesidad incontrolable de cuidar a su adicción a través de celos enfermizos. Esos celos patológicos e infundados generan niveles de estrés que acaban produciendo serias enfermedades físicas y psicológicas en el adicto, y las relaciones se vuelven una trampa mortal para todos los involucrados.
Cuando las personas a las que eres adicto o adicta dejan de satisfacer tus demandas, o más bien las de tu ego, los sentimientos de miedo, dolor y carencia, que son parte de cualquier adicción, y que habían quedado tapados, entre comillas, por la relación amorosa, vuelven a salir a la superficie. Como en cualquier otra adicción, pasas buenos momentos cuando la droga está disponible, cuando la droga está disponible. Pero invariablemente acaba llegando un momento en el que ya no te hace efecto. Por eso, cuando los sentimientos dolorosos reaparecen, los sientes con más intensidad que antes. Y lo que es peor, ahora percibes o crees que quien los causa es la otra persona. Esto significa que los proyectas fuera de ti y atacas al otro con toda la violencia salvaje de tu dolor. Todas las adicciones surgen de una negativa inconsciente a manejar el dolor que surge cuando nos sentimos débiles e incapaces de vivir en nuestra realidad personal. Todas las adicciones empiezan con dolor y terminan con dolor. Cualquiera que sea la sustancia que origine la adicción, puede ser alcohol, comida, drogas, ya sean legales o ilegales, o bien una persona, estás usando a algo o a alguien para encubrir el dolor causado por el miedo a la vida. Por eso hay tanto dolor e infelicidad en las relaciones íntimas en cuanto pasa la primera euforia del enamoramiento. Las relaciones mismas no son la causa del dolor y de la infelicidad, sino que sacan a la superficie el dolor y la infelicidad que ya estaban en ti antes. Todas las adicciones lo hacen. Llega el momento en que la adicción deja de funcionar y sientes el dolor con más intensidad que nunca. Esta es la razón por la cual la mayoría de la gente siempre está intentando escapar del momento presente y buscan la salvación en el futuro. Si concentrasen su atención en el ahora, lo primero que encontrarían serían su propio dolor. Y eso es lo que más temen. El ego sigue esperando inconscientemente que su ataque o sus intentos de manipulación sean castigo suficiente para inducir un cambio de conducta de la pareja o de la persona a la que se es adicta, de modo que pueda seguir sirviendo de tapadera del dolor. Eludir las relaciones en un intento de evitar el dolor tampoco funciona para nada. El dolor sigue ahí de todos modos. Y como un sustituto de las relaciones, las personas entonces buscan actividades o comportamientos que los mantengan alejados de su mundo interno. Se vuelven trabajadores compulsivos, practican deportes extremos, llenan su vida de actividad socialmente aceptable, como puede ser, por ejemplo, el trabajo comunitario. Duermen con la televisión encendida y se rodean de todo tipo de estímulos que eviten que su mente se concentre en su realidad actual de vida. Sin embargo, siempre hay un común denominador en estas personas. No pueden disfrutar esas actividades porque siempre están huyendo de ellos mismos en una carrera loca que tarde que temprano termina en el panteón o en el hospital psiquiátrico. A menos que hagas un cambio importante en tu sistema de creencias y dejes de ver a las personas como tu motivo de vivir, todas tus relaciones interpersonales, en particular las relaciones íntimas, como son las relaciones de pareja o de familia, acabarán fracasando y siendo totalmente disfuncionales. El punto central aquí es solo uno: encontrar cómo podemos detener esa carrera loca de nuestro ego, de querer sacar de las personas la fortaleza que necesitamos para vivir el día a día en forma plena. Necesitamos entender que al tratar de alejarnos de nuestro momento presente, por temor a la vida y el sufrimiento, lo único que hacemos es que acabamos autodestruyéndonos. Para empezar a encontrar una salida a este aparente laberinto sin salida,
Le tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia que le tengo es que sí hay solución a este aparente círculo vicioso de sufrimiento, adicción, más adicción. El truco está en aprender cómo pasar de relaciones adictivas a relaciones sanas basadas en el amor. La mala noticia que te tengo es que antes de poder hacer esa transformación, necesitas dejar de huir de ti mismo o de ti misma. Necesitas hacer las paces contigo y aprender a quererte en forma incondicional, con todos tus defectos y con eso que tu ego considera fracasos de tu pasado, pero que en realidad son parte del proceso de crecimiento que te permitirá llegar a comprender cómo darle sentido a tu vida. Al detener esa carrera loca para alejarte de ti mismo o misma, lo primero que descubrirás es que dentro de ti viven muchos inquilinos indeseables en forma de patrones de pensamiento y comportamiento que se han ido metiendo a lo largo de toda tu vida y que son capitaneados por tu ego para mantenerte corriendo hasta el agotamiento físico y psicológico, como el perro que persigue su propia cola. Entonces, para empezar a ganar el juego que hasta el momento vas perdiendo, necesitas empezar a trabajar en 3 cosas. En primer lugar, debes reconocer ante ti mismo o misma que necesitas aprender algunas ideas nuevas, porque las ideas que tienes en lo relacionado a relaciones interpersonales están equivocadas y por eso están causando problemas. Einstein, el científico, decía que no se puede resolver un problema con la misma mentalidad que creó el problema. Así que hay que echarle un poquito de humildad a este asunto. Hay que abrir tu mente para aprender nuevos enfoques. Tal vez tú pudieras decir, pero si yo soy un adulto y soy muy exitoso en el terreno laboral, o en los deportes, o en lo que sea. Está bien, y eso es porque en esas otras áreas tienes ideas correctas. El problema es que los patrones de comportamiento que usamos en nuestras relaciones interpersonales se aprenden durante la infancia y la mayoría de las veces son completamente inconscientes en el estado adulto. En segundo lugar, debes caer en cuenta que crees que eres lo que no eres. Y tal vez se oye bastante raro lo que acabo de decir, pero la mayoría de las personas creen que son su ego, o sea, la falsa imagen de ellos mismos que se ha formado en su mente a base de la cultura y al ambiente en el que vivieron. En realidad tú y todos los seres humanos tenemos 2 partes, y si estás de acuerdo con esto o no, no importa, porque seguirá siendo así. Una parte material, que es el cuerpo, y una no material que normalmente llamamos espíritu. El problema empieza porque creemos que somos cuerpos con espíritu, cuando en realidad somos espíritus con cuerpo, cuando en realidad somos espíritus con cuerpo, cuando en realidad somos espíritus con cuerpo. Mientras te creas un cuerpo con espíritu, tu ego estará en control de tu vida y tendrás muchos problemas, porque tu ego funciona en base a 3 miedos infundados: el miedo al abandono, el miedo a no valer y el miedo a la vida. Y te puedo asegurar que si tú vives todos los días de tu vida en función de esos miedos, no te van a alcanzar los vivos para enterrar los muertos. Cuando empiezas a tener conciencia de quién eres en realidad, las cosas empiezan a cambiar, porque cambia tu manera de percibir la vida. La vida no va a cambiar tu manera de percibirla. Empezando porque descubres que tu vida y tu bienestar no dependen de la aceptación de personas que consideras indispensables, y el miedo a que no estén empieza a desaparecer. El hecho de que en la ciudad donde vives existan decenas de miles de personas que ni siquiera conocen a tu pareja o tu familia, te demuestra que sí se puede vivir sin ellos, aunque tu adicción a ellos te impide ver esa realidad. En tercer lugar,
debes aceptar el hecho de que nunca podrás tener relaciones sanas con otras personas si primero no tienes una relación sana contigo mismo o contigo misma. Si quieres que florezca el amor, la luz de tu realidad espiritual debe ser lo suficientemente intensa como para no verte arrollado o arrollada por el funcionamiento enfermizo de tu ego. Necesitas entrar en contacto con el tú espiritual, que está debajo del ruido mental. Solamente así podrás conocer el amor y la alegría que se encuentran en tu interior. Y una vez que tienes conciencia de ellos, podrás empezar a compartirlos con quienes te rodean. Si dejas de considerar tu mente como la rectora máxima de tu vida, entonces pierdes su cualidad compulsiva, formada básicamente por la constante tendencia a juzgar y a resistirse a lo que es, creando así conflicto, drama y más dolor, porque tu realidad interna nunca cuadra con la realidad externa. Una vez que aprendes a controlar tu mente y su forma de pensar, entonces dejas de juzgar y de funcionar en base a los miedos infundados que mencionábamos anteriormente. Entonces podrás ver las cosas como son, en lugar de verlas como tu ego quiere que las veas, a través de tu sistema de creencias, y solo entonces empezarás a liberarte del control de la mente sobre ti, Y será entonces que tomarás decisiones desde tu naturaleza espiritual, que es sabia y está conectada en forma permanente a la inteligencia infinita. Es hasta que esto suceda que podrás crear una realidad interna libre de miedos, y habrás creado espacio para el amor, para la alegría y para la paz. Si empiezas a trabajar en estos 3 puntos, lo primero que sucederá es que dejarás de juzgarte a ti mismo, y después podrás dejar de juzgar a tu pareja y a quienes te rodean. El mayor catalizador de cambios positivos en las relaciones interpersonales es la aceptación total de las personas tal como son. Es la aceptación total de las personas. Es la aceptación total de las personas. Esto te lleva inmediatamente más allá del ego. A partir de entonces, todos los juegos mentales y el apego adictivo se acaban. Ya no hay víctimas ni verdugos, ni acusadores ni acusados. Cuando dejas de juzgarte a ti mismo y a los demás, se da el siguiente paso para crear relaciones sanas y sin codependencias, que consiste en entender qué es el amor. En nuestra cultura se nos enseña que el amor es un sentimiento romántico, y eso es totalmente falso. Amor es el nombre que Cristo le dio a la fuerza que emana de Dios y que hace que todo funcione en el universo. Los hindúes le llaman prana, los chinos le llaman chi. Es la fuerza que hace que una planta florezca o que el sol produzca luz. Y como la fuerza de la gravedad o la electricidad o cualquier otra fuerza, el amor no tiene nada de romántico. El amor no es algo que se siente, es la energía que alimenta nuestro yo espiritual, así como el miedo es lo que alimenta nuestro ego. Cuando funcionamos en base al amor, tenemos salud física y mental, hay equilibrio emocional, nos sentimos conectados con el resto del universo. Entonces sabemos que ya somos seres completos, que no necesitamos demostrar nuestro valor a través de los símbolos de éxito que aprendemos que son importantes, pero que en realidad no lo son. Aprendes que el amor está dentro de ti y que no es posible que se acabe. Comprendes que nadie te lo puede quitar ni te lo puede dar, porque ya lo tienes. Aprendes que el amor no se mide en términos de sufrimiento, en función de que mientras más amas a una persona, más debes sufrir por ella. La adicción hace que tengas miedo de perder a las personas, pero eso no es el amor. De hecho, es exactamente lo contrario al amor. Ningún adicto ama su adicción. Tiene mucho miedo a perderla, que no es lo mismo. Cuando funcionas en base al amor, no cuando sientes amor, entonces puedes percibir
esa realidad informe e inteligente que eres tú y que llamamos espíritu. Puedes comprender que esa energía que eres tú es lo que anima tu forma física. Entonces puedes sentir la misma vida en lo profundo de los demás seres humanos y de las demás criaturas, lo cual te llevará a respetarlas y a saber que son igual de valiosas que tú. Miras más allá del velo de la forma y de la separación, comprendiendo lo que las personas espiritualmente despiertas han dicho desde hace miles de años, que todos somos seres valiosos y parte importante y única de una unidad perfecta en donde todo sucede. Esto nos lleva a saber que podemos compartir la vida con otros seres humanos, pero que en realidad no los necesitamos para vivir. Aquí es donde la codependencia empieza a desaparecer y las personas dejan de ser motivos de vivir para convertirse en lo que siempre debieron ser, parte de nuestra vida, nunca soporte de nuestra vida. Podríamos decir que en este punto empiezas a empatar el juego que llevabas perdido y que seguirás aprendiendo cada vez más rápido. Podrás comprender que el amor no puede florecer ni transformar tu vida a menos que estés permanentemente liberado de la identificación mental con tu cuerpo y tus defectos, y tu presencia espiritual sea lo bastante intensa como para haber disuelto el sistema de creencias de limitación y escasez que aprendiste de tu cultura, sustituyéndolo entonces por los conceptos de abundancia y de cosas buenas y de prosperidad que Dios enseña. Entenderás que no hay que sufrir para merecer. Entenderás que vales por lo que eres y no por lo que haces o lo que tienes. Al comprender estas cosas, ya no buscas retener a las personas a través del chantaje y la agresividad. Tu autoestima ya no depende de la opinión de las otras personas, y entonces podrás amar al prójimo como a ti mismo, en lugar de amar al prójimo en vez de a ti mismo. En lugar de amar al prójimo en vez de a ti mismo. En lugar de amar al prójimo en vez de a ti mismo. Y en este punto ya empezarás a ganar el juego para desarrollar tu pleno potencial y ayudarás a otros a hacer lo mismo, por lo que tus relaciones enfermizas sanarán y las nuevas ya no se enferman. Sin embargo, lograr lo que menciono en el párrafo anterior no es tan sencillo, porque los seres humanos nos hemos identificado progresivamente con la mente y con el cuerpo físico. La mayoría de las relaciones no tienen su raíz en tu naturaleza o ser espiritual, lo que realmente eres, y por eso se convierten en fuente de dolor, dominadas por problemas y conflictos que casi siempre son creación de tu propia mente enferma de miedo. Si las relaciones energizan y expanden los patrones mentales del ego, seguramente producirán mucho sufrimiento y conflicto. Si por el contrario, fortalecen tu realidad espiritual, entonces habrás ganado el juego y tu vida será fuente de bienestar para ti y para todos los que te rodean. Para hacer ese proceso menos complicado, te recomendaría que ya no sigas tratando de arreglar lo que podríamos llamar tu vieja historia personal, basada en las creencias erróneas del ego. Simplemente empieza a platicarte a ti mismo una nueva historia personal, basada en el futuro que deseas tener y en lo que necesitas arreglar y hacer para lograr que esa historia se manifieste en tu realidad física. Con las relaciones codependientes del pasado, ya has aprendido lo que no debes hacer. Ahora, aprovecha ese conocimiento para crear relaciones sanas, basadas en lo que Cristo enseñó hace casi 2000 años. Ama a tu prójimo como a ti mismo o misma. Con ese principio, tu nueva historia personal tendrá un final feliz,
y este mundo será un poco mejor que antes.